favor, recuerden que no debemos estar jugando con los pies y las butacas porque podemos lastimar o molestar a un compañero, ¿sale? Bueno, el día de hoy les pedimos libros, tanto a quinto como a sexto. Presenta Luis Bernardo Pérez. Les voy a platicar un poquito de él. Es licenciado en Filosofía por la UNAM, es editor y ha sido periodista cultural, pero en sus ratos de mayor creatividad cultiva la literatura. En El barco de vapor también tiene publicados Cuentos para los días de lluvia y El gato de humo y otros felinos extraordinarios. Y repito, el día de hoy nos viene a retroalimentar los libros de Sombras en el jardín y otras historias escalofriantes y Cuentos para los días de lluvia. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bienvenido. Gracias. Primero quiero agradecer a su directora y a sus maestras que me hayan invitado a venir a platicar con ustedes. Va a ser una plática breve en la que un poco les voy a hablar de mi oficio. Como ustedes saben, yo soy escritor y mi trabajo es inventar historias. Hay pues muchos trabajos, ¿no? Gente que trabaja en una fábrica, que tiene una tiendita, que vende coches, que es arquitecto, que es carpintero, etcétera. Pues yo tengo uno de los mejores trabajos, al menos uno de los trabajos más divertidos que puede haber, porque se trata de inventar cuentos. A eso me dedico, en eso ocupo la mayor parte de mi tiempo. Y pues para inventar cuentos, mi principal instrumento, pues no es la computadora donde escribo, sino la imaginación. Con eso es con lo que trabajo. Yo no necesito otra herramienta. Si no tuviera computadora, pues trabajaba en una hoja de papel con un lápiz y nada más. Pero si no tuviera imaginación, pues no podría escribir los cuentos que escribo. Todos los escritores, ese es el primer requisito que debe tener imaginación. Si no, pues no salen los cuentos, sencillamente. Y fíjense ustedes que pues para ser escritor, además de tener imaginación, pues hay que parecer como que uno no hace nada. Es decir, un escritor uno se lo imagina en su escritorio, escribiendo palabras, acomodando frases para terminar sus cuentos, o sus novelas, o los poemas. Y no, ese es el menor tiempo, digamos, de mi trabajo. Estoy frente a una computadora escribiendo. ¿Qué hago durante todo el tiempo que no estoy frente a un teclado o con un lápiz en la mano? Pues, no me lo van a creer, pero estoy aparentemente como un vago. Así me decía mi mamá, oye, ya ponte a hacer algo, nada más estás de flojo. Y no, yo le decía, yo estoy trabajando, es que no parece, porque pues estoy trabajando con imaginación. Y en mi casa todavía me dicen eso, ay, ya ponte a hacer algo, oye, siquiera lava el baño, o voy a comprar unos refrescos, tú no estás haciendo nada, estás nada más ahí sentadote, o tirado en la cama viendo el techo. Pues bueno, es que, aunque no lo parezca, cuando los escritores estamos sentados o acostados viendo al techo, pues estamos trabajando, porque estamos inventando historias. Entonces, bueno, si ustedes conocen un escritor y parece que no está haciendo nada, no se engañen, está trabajando mucho y además cansa ser escritor, aunque uno no esté haciendo nada. Por ejemplo, la semana pasada fui a pasear al parque. A mí me gusta ir mucho al parque y estar viendo a la gente, llevo a mi perrito a pasear, veo que juega con otros perros, etcétera. Y claro, quien me viera, la gente de mis vecinos, dicen, ay, mira este señor, en lugar de trabajar, en lugar de ir a la oficina como otras personas, está aquí nada más dando vueltas en el parque. Eso está muy mal, ese señor como que no es muy chambeador que digamos. Claro, yo no les digo nada, pero pues no, yo estoy trabajando. Y pues ese día que salí a pasear con mi perrito al parque, pues le quité la correa para que fuera a jugar con otros perros y yo me senté en una banca y a mi lado me puse a ver las plantitas. Los escritores pues somos muy observadores porque no sabemos de dónde van a salir las historias. Pues vi lo que todo el mundo ha visto alguna vez, que es una filita de hormigas que iban a su hormiguero. ¿Cómo sabía yo que iban a su hormiguero y no venían de él? Pues porque llevaban cositas cargando, es decir, una ramita, un pedazo de una amiguita de pan, una hojita, etcétera, cosas que habían recolectado por ahí. Y yo me puse a ver esas hormigas. Y bueno, como yo soy un escritor, no puedo ver las cosas igual que las ve la mayoría de la gente. La mayoría de la gente pues nada más veía unas hormigas y punto. Pero yo al estarlas viendo, encendí, digamos, mi imaginación
como quien enciende una televisión o un aparato o un horno de microondas, y mi imaginación empezó a funcionar. Y al estar viendo las hormigas cargando cosas, de pronto me imaginé, ¿y si la hormiga que viene ahorita, en lugar de estar cargando una hoja, estuviera cargando una televisión, pero una televisión chiquita, chiquita, y la de atrás un sillón, también un sillón pequeñito, pequeñito, y la siguiente una lámpara, y la siguiente un colchón, pero entre dos hormigas, porque estaba muy para ellas y era pesado. Entonces al ver esas hormigas en mi imaginación cargando muebles, dije, pues sí, voy a hacer un cuento de unas hormigas que se quieren cambiar de casa, quieren ir a otro hormiguero porque en el que viven ya no les gusta, y se van a cambiar de casa y están cambiando los muebles. En lugar de contratar una mudanza, un camión, ellos mismos están cargando las cosas. Fíjense, nada más de ver una fila de hormigas, se me ocurrió sacar un cuento. Así es como trabajamos los cuentistas. A veces también las historias salen de cosas que nos ocurren. Por ejemplo, a mediados del año pasado, no recuerdo en qué mes, creo que era mayo o junio, pues hacía mucho calor. Y yo a veces voy también a pasearme, a estar de vago, si no estoy de vago, estoy trabajando, a un tianguis que se pone cerca de mi casa y donde venden pues muchas cosas, algunas viejas, otras nuevas. Y yo desde que llegué ahí con el calor, pues yo ya me sentía mal. Ese día, no, de esas veces que uno se levanta y dice, caray, como que me voy a enfermar. Yo me sentía medio mareado. Y luego el sol estaba muy fuerte. Y pues lo que hubiera hecho, lo que tendría que haber hecho es pues, regresarme a mi casa, ¿no? Pero pues como tenía ganas de ver, a ver qué encontraba, pues me metí al tianguis, a pesar de que pues, no me sentía muy bien. Y llegué a un puesto con un señor que pues me gusta mucho lo que vende, él vende juguetes antiguos, o sea, juguetes que alguna vez estuvieron de moda, pero pasó el tiempo y los niños los fueron dejando y él los vende, y se los vende a veces a coleccionistas. Tiene cosas pues muy caras, otras muy baratas. Yo en realidad no iba a comprar nada, iba a ver si viendo algunos juguetes se me ocurría alguna idea para un cuento. Y entre las cositas que vi un juguete de un personaje que se llama Astro Boy, que era un personaje de caricaturas de cuando yo era niño. No sé si todavía salen sus caricaturas o ya no. ¿Sí? Es un niño robot japonés. ¿Sí sale? Bueno, entonces saben de qué estoy hablando. Y bueno, el juguete era está muy chiquito, a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero a mí me gustó mucho, lo vi muy simpático y además me dijo el vendedor, ya no se consigue, es un juguete pues antiguo, y se lo vendo. Le dije, caray, a ver, ¿y cuánto me cuesta? Porque sí, como que me gustaba. Dije, no, pues se lo venden 400 pesos. Le dije, no, pues la verdad es que 400 pesos es mucho. Además yo no venía a comprar, nada más quería ver. Ándele, lléveselo, y me lo dio para que yo lo viera, y dije, no, pues sí está bonito, pero no, pues yo no tengo 400 pesos, si me lo dejan 20 pesos, sí se lo vendo. No, que cómo cree que 20 pesos. Pero ahí entre que discutíamos, yo me empecé a sentir cada vez más mal, ya como me empezaba a hacer así, como si me fuera a desmayar. Y el vendedor me dijo, oiga, está usted con la cara muy blanca, ¿se siente bien? Y dije, no, pues la verdad es que no me siento bien, me siento pues, muy mareado, fíjese. Ay, pues véngase para acá al toldo, cúbrase aquí en el toldo porque pues le va a desmayar usted. Oiga, no quiere agua, yo aquí tengo un Gatorade, tómeselo y con eso le va a ayudar. Ay, pues muchas gracias. Y ahí como que medio me sentía bien, pero dije, no, esto va mal. Mejor me regreso a mi casa. Le dije al señor, oiga, pues muchas gracias, pero fíjese que mejor otro día vengo con más calma a ver sus juguetes porque yo me siento muy mal. Y me regresé a mi casa. Y qué bueno que me regresé a mi casa porque yo ya veía unas como lucecitas así. Y dije, no, pues mejor me voy a acostar un rato y con eso a lo mejor me siento mejor. Y ya que entré a la recámara, que meto la mano hacia la bolsa para sacar las llaves o lo que tuviera, traía el juguete aquí. Dije, ¿en qué momento, mientras estaba ahí, que me siento mal, que no sé qué, me lo eché a la bolsa? ¿Me lo quedé? Pues no puede ser, porque el señor va a creer que me lo robé, pues cuesta 400 pesos, o él me lo quería vender a 400, pero ahora me lo metí a la bolsa. Y dije, híjole, pero ¿cómo regreso ahorita? No, pues me siento mal, mejor la próxima semana, el próximo sábado voy y le digo, oiga, mire, que no sé qué, y le devuelvo el juguete, que no sé cuánto. Pero empecé a pensar, pues la imaginación de los escritores. Claro, el señor en este momento debe estar ahí en el tianguis, en su puesto, pensando, este señor llega, se hace como que se siente muy mal, me pide el juguete,
dice que se va a desmayar, se lo guarda en la bolsa y se va, me engañó y se llevó el juguete. Y yo estaba muy preocupado porque él pensara que yo me quería robar, la mercancía. Y dije, sí, seguramente está pensando que yo me lo quise robar. Híjole, qué mal. Y toda la semana estuve pensando, no solamente que me sentía culpable por haberme quedado involuntariamente con el juguete, sino que él pensara que yo era un ladrón. Y pues, para no hacerles el cuento largo, pues fui al tianguis y ya no estaba el señor. Ese día no había puesto sus juguetes. Y a la siguiente semana tampoco. Dije, híjole, qué mal me siento, que me lo robé, que no sé qué. Y pues todavía yo no sé si el señor cambió de lugar o ya no va a regresar o qué. Yo me siento muy culpable porque no quiero que se quede con una mala opinión de mí. Cada vez que veo este juguete me acuerdo de eso. Dije, bueno, pues lo único que puedo hacer por el momento es escribir un cuento sobre este pequeño juguete y lo que me pasó y por qué lo tengo, a pesar de que no lo pagué y tampoco me lo robé, pues a lo mejor no voluntariamente, pero pues yo lo tengo. Así es como trabajamos los escritores, con cosas que nos pasan, que nos cuentan, con una hormiguita que debemos pasar, con unos juguetes, etcétera, y le estamos dando vueltas a las historias y ya cuando están completas, pues las escribimos. Y así es como nacieron los cuentos de los 2 libros de los que ustedes leyeron. Gracias por haberlos leído. Pues fueron historias que salieron así, de cosas que se me ocurrieron, que vi, que me pasaron, que me contaron, etcétera. Pero siempre con la imaginación, es decir, uno siempre le agrega cosas y le pone de su cosecha. No los cuentos que están ustedes leyeron, pues no pasaron en realidad. Yo los inventé, pero a partir de cosas que vi o que supe o que me contaron, etcétera. Y por eso los escritores tenemos unas especies de antenitas invisibles que siempre estamos como muy atentos al momento de ver cuándo encontramos una historia interesante. Bueno, hasta aquí todo está muy bien, qué bonito, qué bien que se le ocurren al escritor los cuentos, qué bueno que tiene imaginación, etcétera. Pero a todos nos pasa que hay días en que no se nos ocurre nada, en que por más que buscamos hormiguitas o que queremos que nos ocurra algo interesante o que buscamos a nuestro alrededor algo que nos pueda dar una idea, pues las ideas no vienen, las ideas no se nos ocurren. Y a veces los escritores pues, nos ponemos muy nerviosos, sobre todo si el editor, el de las editoriales nos llaman y nos dicen, oiga, ¿cuándo va a entregar su libro? Que no sé qué, que ya vamos a imprimirlo, pero usted no nos ha llamado. Yo les digo, ay, pues yo ya quisiera entregárselo, pero no se me ocurren cuentos. ¿Cómo le hacemos? Ay, pues no sé, usted es el escritor, a ver, piénsele. Y va uno y se siente en un parque, o está caminando por la calle, o se encierra en su cuarto, decir, híjole, ¿y ahora de qué escribo? Ya no se me ocurre nada. A ver, voy a encender la tele, a ver si Bob Esponja me puedo tomar alguna idea de lo que le ocurre, etcétera, y de plano no se nos ocurre nada. Los escritores decimos que nos dio un bloqueo, estamos bloqueados, estamos en blanco, no salen las historias, y eso pues para un escritor es lo peor que nos puede pasar, porque si no escribimos, no se nos ocurren historias, no las podemos escribir, y si no las podemos escribir, pues no hay libros. Entonces, en este momento les voy a revelar a ustedes el secreto de cómo le hacen los escritores cuando no se les ocurren ideas. Y se los cuento, para que ustedes no lo vayan a divulgar, ustedes también guardan el secreto, pero también, si ustedes quieren ser escritores o quieren escribir cuentos, a lo mejor después de leer alguno de mis libros o alguno de otros libros de cuentos, quieren escribir sus propias historias. Déjenme decirles que yo empecé a escribir también a la edad que tienen ustedes. Yo también iba en quinto, sexto de primaria cuando escribí mis primeros cuentos, y luego me seguí de largo. No he dejado de escribir desde entonces. Entonces, pongan mucha atención porque les voy a revelar algunos de los secretos que tenemos los escritores cuando no se nos ocurre nada, cuando tenemos la mente en blanco, cuando nos sentamos ante la computadora y no salen las palabras. Bueno, yo en particular recurro a un botiquín de primeros auxilios. Ya ven esas cajas que cuelgan y que tienen una cruz roja y que dentro hay medicinas, por si uno se siente mal, le duele la cabeza, se cortó, comió algo y le hizo daño al estómago, etcétera. Pues yo también, como escritor, tengo mi botiquín de primeros auxilios, que es al que recurro cuando ya de plano, ya estuve toda la tarde o todo el día y no salió ni una sola historia, y ya me urge escribir un cuento, porque pues me lo están pidiendo los editores,
entonces recurro a mi botiquín de primeros auxilios, que bueno, no es precisamente un botiquín de primeros auxilios, sino es una caja a la que le escribí emergencias. Y es que solamente abro esta caja cuando tengo una emergencia, cuando el cuento de plano no aparece por ningún lado y tengo que escribirlo. Entonces digo, híjole, pues ni modo, voy a tener que recurrir a mi caja de emergencia. Y bueno, les voy a decir qué hay aquí adentro, y las ideas que yo saque de aquí a ustedes también les pueden servir. Ustedes también pueden utilizar estos recursos para escribir sus propias historias. Y si las escriben y si les gusta cómo quedó el cuento, pues pueden enviármelos por correo electrónico a mi dirección y yo ahí los leeré y se los puedo comentar. Así que ustedes también pueden ser escritores, porque en el fondo todos tenemos imaginación, además que hay que desarrollarla. Hagan de cuenta que es un músculo, es como el conejo, hay que hacer mucho ejercicio para que se desarrolle. También la imaginación tiene que desarrollarse. Entonces, bueno, vamos a imaginar que un día tengo que escribir un cuento y de plano no se me ocurre nada. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar las historias? Pues de esta cajita. En esta cajita tengo muchas cosas, entre ellas este sobre al que le puse las palabras lo contrario. ¿Qué significa lo contrario o por qué dice lo contrario? Bueno, es muy fácil. Para escribir un cuento, una de las maneras, de las muchas maneras, no es la única, de las muchas maneras para escribir un cuento es pensar en algo común y corriente, algo pues, que nos pasa todos los días, algo que sabemos, algo que nos han contado y que no tiene mayor chiste. O sea, de hecho, algo que ni siquiera sirve para escribir un cuento. Cualquier cosa puede servir. ¿Y qué hace el escritor? Dice eso mismo, pero lo contrario. Y a partir de eso escribe el cuento. Ya sé que esto suena raro, ahorita les voy a explicar. Les voy a decir cómo poner un ejemplo, ¿no? A ver, por lo general, en una carrera, el primero en llegar es el que gana. Y pues sí, ¿no? En las Olimpiadas, el primero en llegar es el que gana la medalla de oro, el segundo la de plata y el tercero la de bronce. De eso se trata, ¿no? De ver quién corre más rápido. Ahora, ¿qué sería lo contrario? A ver. Exactamente, imagínense ustedes ahora que a alguien se le ocurre organizar una carrera de obstáculos es más, pero el que llegue primero pierde, el que llegue después también pierde, el único que gana es el que llega al último. Imagínense cómo sería esa carrera. Sí, pero tienen que salir, se ponen todos ahí en sus marcas, listos. Todos tratan de ser el último, de que nadie rebase, etc. Y se pasan así 1 hora, 2 horas, toda la tarde, y ya uno se aburre y dice, no, pues yo ya cruza la meta, pues ya perdió. Y así van perdiendo todos hasta el último que queda, ese es el que gana. Entonces fíjense una historia, algo muy sencillo, una idea muy sencilla, nada más lo hicimos lo contrario, y ya tenemos un cuento, el cuento de la competencia, en el que el que llega al último es el que gana. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Normalmente los perros obedecen a su amo. Si uno tiene un perro bien educado, pues el perro se porta bien, le dice siéntate o ven, camina, etcétera, hasta el muertito. ¿Qué sería lo contrario? Mata. El perro tiene bien educado al amo. El perro tiene bien educado al amo. Exactamente. Imagínense una casa, una familia, todos muy simpáticos, la mamá, el hijo, pero el papá ahí no es el que manda, ni la mamá. Oye, fulanito, ven a comerse la mamá y nadie le hace caso, o el papá. Ahí el que manda es el perro. Y el perro quiere salir, pues salen. Que quiere ir al parque, van todos con él al parque, etcétera. Entonces, así se puede escribir un cuento, ¿no? La familia Domínguez vivía en una casa muy bonita y tenían un perro, además tiene que ser un perro grande, por ejemplo, un San Bernardo. Parecía muy normal, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que el perro era el dueño ahí, el que mandaba, es el que se decidía qué iban a hacer y qué no iban a hacer.
Cuando el perro se quería dormir, pues todos se tenían que ir a dormir o comer, etc. Entonces, ese es uno de los recursos. Voy a hacer uno más de lo contrario y después les enseño otros. No les voy a decir todos para que no revelar todos mis secretos, nada más algo. Este no me gusta. Es que ese ya lo usé en un cuento. A ver, habitualmente a uno se le hacen caries cuando come demasiados dulces. ¿Cuál sería lo contrario? A ver, sí, exactamente. Lo contrario, por ejemplo, ya lo han dicho ustedes, imagínense un país muy lejano ahí inventado, en el que los niños los obligan a que coman dulces, para que no se les piquen los dientes. No, yo no quiero pelón rico, a mí no me des. ¿Cómo que no te lo comes? Ay, esas paletas ya no quiero paletas de fresa, ya no me des esas. Claro que sí te las comes porque si no se te van a picar los dientes. Y bueno, de ahí se puede escribir un cuento, haciendo exactamente lo contrario. Bueno, ese es uno de los recursos que utilizo para escribir cuentos. Pienso una cosa sencilla y le doy la vuelta, hago exactamente lo contrario. Bueno, tengo también otro sobre aquí con otro recurso que también me ayuda a escribir historias. Y aquí le puse, ¿qué pasaría si? Y en todas las frases que se me ocurren empiezan con esa expresión. Vamos a ver qué es lo que tengo, a ver si les parece que puede salir un cuento de aquí. ¿Qué pasaría si un día el sol se negara a irse por la noche? Que fueran las 12 de la noche y todavía hubiera sol, la gente se asoma y dice, ah, caray, qué raro, ¿estará descompuesto mi reloj? Ay, ¿qué les pasa? ¿Ya vieron? Vengan, les dice la mamá a los hijos, y se asoman. Ay, pero si es el sol, pues qué raro, pues qué horas son. No, pues son las 2 de la mañana. Oye, esto está muy extraño, y en todas las casas se están preguntando, pues ¿qué está pasando? Pues no debería estar la luna en lugar del sol. Y el gobierno empieza a llamar a los expertos, oigan, miren qué está ocurriendo, etcétera. Y de ahí se puede desarrollar una historia. ¿Cómo va a terminar la historia? ¿Quiénes son los personajes? Pues eso ya lo tiene que ir inventando uno. Pero ahí está la idea en principio, ¿no? Y todo empezó con la idea de qué pasaría si. A ver, otra. Anda, esta es buena. ¿Qué pasaría si sobre el pizarrón del salón de clases aparecerían escritas cosas que ocurrirán en el futuro? Que lleguen un día a su salón, todavía no llega la maestra, se sientan en su lugar y alguien escribió algo en el pizarrón. Dice en el pizarrón, por ejemplo, hoy va a caer una tormenta tremenda. Entonces, y en la tarde efectivamente cae una tormenta tan tremenda que sus papás no pueden llegar a recogerlos. O al día siguiente ustedes llegan y ven en el pizarrón, hoy la maestra se va a tropezar y se va a romper una pierna. Exactamente, todos dirían, oiga, no, qué mala onda, pobre de mi maestra, no, eso está muy mal. Llega la maestra y llega muy bien y todo dice, ay, ¿quién puso esto, caramba? Bórrenlo, ¿cómo quieren que me rompa una pierna? No, y empieza a dar la clase, y a lo del recreo ella sale, pisa mal, se cae, ¿qué creen? Se rompe una pierna. Imagínense esta situación, ¿qué pasaría luego? ¿Quién escribe eso en el pizarrón? ¿Aparecen solas las letras? ¿Es un pizarrón mágico? ¿O hay alguien que conoce el futuro y que lo escribe ahí? Ahí están las historias. Bueno, una más de ¿qué pasaría si? Ándale, este también es bueno. A ver, ¿qué pasaría si los papás tuvieran derecho a cambiar a sus hijos por otros? ¿Qué tal, Ay, fulanito, ay, qué mal se porta fulanito. No, fulanito ya está dando mucha lata. Yo creo que lo voy a cambiar por otro niño que se porte bien. A ver, vamos a ver un catálogo de niños, a ver, yo quiero uno que se porte bien.
Ay, no, Sultanito saca muy malas calificaciones. No, yo creo que mejor lo cambiamos por uno así que sí estudie. Vamos a ver qué niños hay, ver un catálogo de niños para ver cuál les gusta más. Ándale, imagínense que así pudieran hacer los papás. Bueno, pero ahora les planteo, vamos a hacer lo contrario. ¿Qué tal si los hijos pudieran cambiar a sus papás? Ay, qué regañón en mi papá, caray, pues ni que fuera tan grave, pues nada más tiré la pecera y se murieron los pescaditos, pues sí, ¿eso qué tiene? ¿Qué? Eso no es raro. Ay, ¿qué mi mamá tan exagerada? Pues nada más se me cayeron las tortillas, las volví a levantar y las puse ahí llenas de polvo. ¿Qué tiene eso de malo? Claro, y entonces los hijos también verían un catálogo de papás y escogerían otros papás. ¿Ustedes lo harían o no? ¿No? Bueno, quiere decir que están contentos con sus papás, pero la literatura, los cuentos son así, uno puede escoger o inventar historias. Aunque en la vida real no lo quisiera hacer, yo no querría cambiar a mis papás, pero a lo mejor un personaje de mi cuento que invente, si quiere cambiar a sus papás, o a lo mejor otro personaje de otro cuento, que es un papá y una mamá, si quieren cambiar a sus hijos. Eso no quiere decir que pase en la realidad, pero en los cuentos puede hacerse. Bueno, pues eso es lo que hago con mi sobre de qué pasaría si invento cosas absurdas o extrañas o raras y trato de imaginar cómo serían las cosas con esa idea. Bueno, pues vamos a suponer que ya probé con lo contrario, que ya probé con qué pasaría si, y ni aún de esa manera se me ocurre un cuento. Entonces, pues ya mi caja de emergencias todavía tiene otro recurso más que utilizo, ya cuando de plano nada se me ocurre, cuando ya agoté todas mis posibilidades. Y ese recurso tiene que ver con una chispa que surge. Imagínense cuando los hombres primitivos no tenían fósforos y conocían de manera de encender el fuego, lo que hacían era juntar dos piedras de pedernal, las golpeaban y de ahí salía una chispita. Con esa chispita encendían fuego. También los escritores juntamos dos piedras, de ahí sale una chispita que es el cuento. Y esas dos piedras son palabras que nosotros no sabemos cuáles son, que las juntamos y de pronto decimos, pues sí, ahí puede salir un cuento. Y por eso tengo, como escritor, una cajita llena de palabras. El truco consiste en sacar dos palabras distintas que no tengan nada que ver, juntarlas y esperar a que surja la chispa, es decir, esperar a que surja el cuento. Para ejemplificarlo, para que vean cómo funciona, lo voy a hacer. No es fácil, no siempre funciona. A veces saco dos palabras y digo, no, pues esto no, ¿qué quiere decir o por qué, etcétera? Y no siempre salen los cuentos, hay que hacer un esfuerzo. A veces tengo que sacar más de dos palabras, digo, no, estas no funcionaron, otra vez, y otra vez, y otra vez hasta que funcione. Entonces lo voy a hacer en este momento para ver si tenemos suerte y sale un cuento a partir de palabras. Son palabras comunes y corrientes, cualquier cosa que se me fue ocurriendo. Silla, ventana, uva, cielo, hermano, etcétera. Y el asunto es sacarlas al azar. Yo no sé qué palabra voy a sacar, qué dos palabras voy a sacar y si van a funcionar. Ya ustedes me dirán, ¿sí? Pero tengo que aclararles una cosa, no se puede abrir nada más la cajita y sacarlas. Antes hay que hacer algo, pues una especie como de pase mágico. A lo mejor no funciona para nada, pero pues a mí me ha funcionado y pues por eso lo sigo haciendo. Primero tengo que ponérmelo en la cabeza y tengo que dar dos golpes. 1, 2. Luego tengo que dar una vueltecita con esto así extendido. Entonces, ya lo hice, vamos a ver. Tengo que sacarla sin ver, como si fuera fuera una rifa. Me salió la palabra ratón y me salió la palabra zapato. A ver, por orden, sin gritar, sin gritar. A ver, ¿tú qué se te ocurre? Encontró un ratón muerto en el zapato. A ver, alguien más. A ver, ¿tú qué se te ocurre?
unos zapatos. Bueno, puede ser, es una historia, ¿no? A ver, vamos a hacer primero esa historia. Imagínense que hay una casa que tiene muchos ratones, son una familia ratón. Y uno de ellos dijo, ah, caray, pues si los humanos usan zapatos, lo estoy inventando en este momento con la idea que me dio su compañero. Si los humanos usan zapatos, pues yo también, ¿por qué no? Entonces, él mismo, porque es muy ingenioso, se hace unos pequeños zapatitos. Entonces, en lugar de andar a 4 patitas, se para en 2 con sus zapatitos puestos. Y claro, todos los demás ratones dicen, ¡ay, mira qué bonitos! Tú te los hiciste, ¿cómo es posible? Oye, pues los ratones no usan zapatos. Pues sí, pero yo sí uso zapatos. Y empieza a caminar por todos lados, presumiendo y sintiéndose muy importante con sus zapatos. ¿Qué pasaría? Ah, ya sé. Pero de pronto, pues claro, como tiene zapatos, hace mucho ruido. Y el gato de la casa, pues sabe dónde está un ratón y se lo come. Oh. Bueno, es una posibilidad, ¿no? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo más con el zapato? A ver. A ver, que el ratón se mete en el zapato. Pues sí, el zapato le pareció un lugar tranquilo, un lugar oscuro, y ahí hizo su camita. Se quedó dormido dentro de un zapato. Espérense, a ver, pero las historias no basta con decir eso, hay que desarrollarlas. Por ejemplo, ese día hay una gran inundación en la ciudad y los demás ratones se ahogan, pero el ratón que se metió en un zapato, el zapato empieza a flotar y el ratón se salva. Pues bueno, todas esas personas que están levantando la mano, yo les pediría que si tienen una buena idea, escríbanla, hagan su propio cuento con esta u otras ideas, o hagan muchos papelitos con palabras, métanlas en una cajita, recuerden cómo es, 1, 2, hagan una vueltecita y saquen 2 papelitos. Si no se les ocurre nada con esas 2 palabras, saquen otras, y pueden escribir sus propios cuentos con esa o las otras ideas que les acabo de contar. Y bueno, eso es a grandes rasgos un poco lo que yo les quería contar. Son algunos secretos de cómo trabajamos los escritores. Otros escritores tienen otros recursos, a lo mejor no tienen una caja así, se les ocurren de otra manera. A mí es como me surgen las historias y como he escrito muchos de mis libros. Y eso no significa que ustedes no puedan hacerlo. Los escritores profesionales, la única diferencia es que publicamos los libros y porque tenemos mucho tiempo haciéndolo. Pero como les digo, yo empecé cuando tenía su edad, así me hice escritor. Y pues muchos de ustedes pueden también hacerse escritores, escribiendo desde ahorita sus cuentos, con lo que se les vaya ocurriendo, lo que vayan viendo, lo que les cuenten, o inventándose algún recurso así. Pero recuerden que nada de eso sirve, nos pueden contar muchas cosas, podemos hacer 5,000 papelitos y las historias no van a surgir si no utilizamos la imaginación. Ese es el primer instrumento que utilizamos los escritores. Hay que esforzarse mucho, pensar posibilidades. Ahorita cuando todos levantaron la mano, pues a todos se les ocurrían cosas. Y bueno, eso es lo que les quería platicar y por supuesto si tienen algunas preguntas que hacerme, las responderé con gusto. A ver, vamos a preguntar de la siguiente manera. Quien quiera hacer una pregunta se levanta y lo habla fuerte porque no hay otro. Adelante de pie. Adelante de pie. Guardamos silencio, por favor. ¿Cuál de los dos? Ah, pues es muy fácil. A mí no sé si a ustedes les pasaba, que a mí me gustaba mucho salir a jugar fútbol, a jugar a las carreteritas con mis amigos, etcétera. Yo me la pasaba muy bien en el jardín y un parque que había junto. El problema es que cuando llovía, pues no nos dejaban salir. No, que se van a ensuciar con los charcos, que se van a enfermar si se mojan, etcétera. Entonces lo que se podía hacer cuando llovía, pues es quedarse encerrado en la casa y pues uno veía la televisión, por ejemplo, o ponía música, o bien se ponía a leer, y por eso me ocurrió que los cuentos podían ser para cuando lloviera, pero pues no necesariamente tiene que llover, puede ser en cualquier momento. Fuerte. ¿Cómo se inspiró al hacer el libro del gato del humo? ¿Por qué se le ocurrió el gato del humo?
que el gato de humo se me ocurrió porque mi papá pues fumaba mucho. Él fue un gran fumador, toda su vida ha fumado. Hasta que, claro, un médico le dijo, oiga señor, la verdad es que fumar es muy malo, pero todavía a su edad es peor. Si sigue usted fumando, se puede enfermar gravemente. Entonces tuvo que dejar de fumar, pero no sé si ustedes conocen a alguien que fuma y que ha tratado de dejar de fumar, no es nada fácil. Prueban infinidad de cosas, toman medicinas, se ponen unos parches, tratan de tener fuerza de voluntad y luego nada funciona, terminan fumando a escondidas, pero siguen fumando. Entonces, de ver a las gentes que dejan de fumar, pues es un gran logro. Y pues a raíz de que mi papá hacía grandes esfuerzos para tratar de dejar de fumar, escribí este cuento y se lo leí, a él le gustó mucho y por suerte él ya no fuma. Oiga, ¿por qué decidió ser escritor o qué lo quiso hacer o por qué? Pues mira, eso se llama la vocación y cada uno tiene una vocación distinta. A algunos de ustedes les gustan los coches, a otros les gusta el diseño de modas, la ropa, a otros les gustan los cosméticos, a otros les gustan las matemáticas, a otros les gusta la ciencia. Y depende de nuestros gustos, va a ser un poco la profesión que elijamos. Lo importante es que hagamos algo que nos guste, porque eso nos va a hacer más felices. Yo desde que era niño me gustaba escribir, me gustaba hacer cuentos. Yo no sabía que se podía ser escritor y que se podía vivir de escribir. Pero pues como siempre me gustó, a eso me dediqué. Si a alguno de ustedes le gusta, puede dedicarse a eso o a otra cosa, ¿no? Es pues una cuestión de que era pequeño, me gustaban las historias. ¿Por qué le puso esa portada a su libro? ¿Cuál de las dos? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sí? Bueno, los escritores, cuando escribimos para niños y para jóvenes, tenemos un gran aliado, que son los ilustradores, los que saben dibujar. Y entonces, para que un libro llegue a los lectores y guste, tiene que haber buenas ilustraciones. Y el ilustrador que hizo la portada hizo una cosa así muy terrorífica, para que los lectores, en cuanto vieran la portada, dijeron, ah, caray, estos han de ser cuentos de miedo. Y pues creo que le atinó, ¿no? Entonces, más bien fue el ilustrador el que se le ocurrió hacer esa portada. ¿Por qué hiciste el capítulo de El Despertar? ¿Soñaste eso? Ah, ese sí me da miedo. Ese sí es un cuento que me da miedo. No, ahí sí no lo hice porque yo soñara eso o porque me hubiera pasado, sino porque me pareció una buena idea. Casi siempre, cuando estamos dormidos y soñamos algo feo, cuando nos despertamos decimos, ay, qué bueno que era un sueño, qué bueno que no era verdad. Como estos cuentos son de terror, dije, ¿qué pasaría si aquella persona que despertara y dijera, ay, qué bien, qué bueno que era un sueño, ya desperté y estoy en mi casa muy calientito? ¿Y qué tal si el sueño fuera ese y la realidad fuera la otra? Eso sí daría miedo y por eso lo escribí. En una de las historias que leí en el libro de Sombras en el Jardín, había una que decía Sueños de Vainilla y ¿cómo se le ocurrió la idea de esa historia? No sé si ustedes alguna vez han probado algún dulce o alguna comida que les gusta tanto que luego no pueden parar. A mí me pasa, por ejemplo, con las nueces. Cuando empiezo a comer una nuez, digo, bueno, otra. Híjole, bueno, otras dos y ahí le paro. Y no, y agarro más y más y más, hasta que no me acabo la bolsa. O sea, no puedo parar. A algunos les pasa con las palomitas, con las gomitas, con los chocolates también, uno no puede parar. ¿Y qué pasa? Pues te termina uno enfermando. Entonces por eso me ocurrió esa idea de un helado tan rico que la gente no pudiera dejar de comer. Sí,